continuar entonces, es para mí un gran honor presentarles al doctor Bartolomé Celli, que por razones de trámites burocráticos no puede estar con nosotros físicamente, pero que nos va a dar una conferencia desde Boston. Y bueno, el doctor Celli es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y es director del Centro de COPD del Hospital Brigham and Women de la ciudad de Boston. Es ampliamente conocido por todos nosotros. Es un investigador muy importante en el área de POC. Y sin más, con ustedes, el doctor Bartolomé Celli. Bartolomé, adelante. Espero que me puedan oír bien. Sí, perfecto. Bueno, lo primero que quiero decirles es que la única razón por la que no estoy físicamente acá es que no me ha llegado el electrónico. Las diligencias que tengo que agradecer ha hecho Glenda Vilches de la compañía Coartis. Esto se pudiese dar no físicamente, al menos a través de la magia de la electrónica. Por fin espero Dios que den resultado en lo que yo la parte científica complemente un mensaje. En 1802 se encontraba en la iglesia de San Francisco cuando un tremendo terremoto azotó a toda la patria y quedaron escombros en todas las ciudades de Venezuela. En ese momento se intentó culpar al movimiento independentista republicano como la causa. Y sin embargo, una persona que ha podido dedicarse a usufructar sus recursos económicos, se dedicó a levantar una patria que perdió 3 veces, pero que al final resultó el país del cual todos somos producto. Digo como mensaje para todos los que en este momento ven una patria con tantos problemas, tengan fe de que en algún momento saldremos de ellos, que existen recursos físicos, recursos económicos y sobre todo recursos entre todos ustedes que serán capaces de mover al país a un nuevo nivel. Yo me encuentro desde afuera y como venezolano me duele mucho ver todas las dificultades que ustedes viven. Sin embargo, hace 3 semanas cuando fui a misa y oí el evangelio mediante el cual se desató aquella tormenta y los apóstoles estaban en el barco y Jesús les dijo, tengan fe. Hoy yo no soy ningún Jesús, pero creo que tenemos que tener fe de que sí es posible salir de donde estamos. Con eso atrás, yo les voy a hablar de algo que tiene que ver científicamente con la enfermedad que queremos analizar, que es la EPOC. El mundo que podemos cambiar nosotros es el mundo que nos rodea, y creo que lo que les voy a presentar ofrece una nueva visión del EPOC que espero en Dios les sirva clínicamente y a aquellos de ustedes que hagan investigación en pensar que existe un gran campo para investigar, sobre todo entre jóvenes, niños y personas en crecimiento. El tema que les voy a analizar se llama EPOC, una enfermedad que no es todo el tiempo progresiva. Y se refiere a este libro que tiene esta persona en su mano izquierda, que es como la Biblia del EPOC. El libro de Fletcher, Peto, Tinker and Spicer, llamado La historia natural de la bronquitis y el enfisema, que sirvió como base hasta ahora de cómo se desarrolla el EPOC. Yo en realidad no tengo muchos compromisos financieros con ninguna compañía, no trabajo para ninguna de ellas, nunca he utilizado fondos de tabaco, pero sí he obtenido grandes las compañías que ustedes ven acá y he sido consultante de muchas compañías que están acá, y si hay alguna que no está, que me llame, que yo los consultaría. Eso me permite educar a mis hijos y eso ha sido muy importante para mí. ¿Cuáles son los objetivos de mi charla? Primero, demostrarles que la EPOC continúa siendo importante. En segundo lugar,
recordarles a los presentes que es una enfermedad que progresa sobre un gran periodo de tiempo. El EPOC es una enfermedad que se mide en décadas y no en corto tiempo. Tercero, hablar de lo que yo he llamado la maldición del EPOC o el curso del EPOC, basado en el libro de Fletcher y Peto. Cuarto, hablar de unos nuevos hallazgos que permiten al menos disentir de que ese curso es siempre progresivo. Y por último, hablar de las implicaciones clínicas. Veamos si el EPOC continúa siendo importante. Y para ello voy a utilizar este gráfico publicado en el New England Journal de Murray y López, donde se evalúan las causas de muerte, años perdidos por muerte prematura, años con limitaciones y una medida de calidad de vida o de productividad llamada DALY. Y todo esto en los Estados Unidos para el año 2010. Y esta lista tiene las 20 enfermedades en las cuales ustedes ven la enfermedad en la primera columna, el ranqueo en la segunda, la muerte, los años de vida perdidos, disabilidad y los DALY, y todos juntos componen los primeros 20, como los jugadores de las ligas mayores que fueron al Juego de las Estrellas. Y quiero que vean que ranqueada número 2 en los Estados Unidos está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando usted coloca todas estas variables y las suma y le saca el promedio, somos segundo a la enfermedad coronaria como causante de problemas de salud. Como ustedes son neumólogos, al igual que yo, les quiero hacer ver que para nosotros la especialidad es muy importante, porque ranqueada número 4 están los cánceres del árbol traqueobronquial y ranqueadas 17 y 18 las enfermedades infecciosas y el asma. De forma tal de que es una gran especialidad y dentro de ella el EPOC se destaca como un problema especial. Quizás el problema más grave en la práctica médica es el subdiagnóstico del EPOC. Esto lo publicó Joan Soriano, y ustedes ven columnas en el eje de la Y a la izquierda, prevalencia, en el eje de la X a la derecha, el subdiagnóstico, la parte oscura de estas barras, los pacientes subdiagnosticados, y en azul claro los pacientes diagnosticados. Y respectivo del país, el EPOC continúa siendo totalmente subdiagnosticado. Y es imposible derrotar a un enemigo si no se le conoce. Y quizás el primer mensaje que tenemos que darle a la comunidad en lo que nos movemos es que hay que diagnosticarlo a tiempo. Esta diapositiva parece compleja, pero resume lo que yo tomé del doctor Joseph Loscalzo como las manifestaciones del EPOC y su patobiología. Todos nosotros recibimos un mensaje genómico de nuestros padres y nos enfrentamos a un ambiente. El ambiente incluye agentes externos que son inorgánicos, agentes externos orgánicos y hasta bacterias. La reacción nuestra ante esos agentes se traduce en la emisión de señales que pueden ser medidas, bien sea midiendo los genes, que hay muchos estudios sobre ello, midiendo las proteínas que producen esos genes, midiendo la firma metabólica de esas proteínas cuando se traducen en acción continua. Y lo más importante está en estas 2, 4, 6 cajitas que representan la forma en que nuestro cuerpo, nuestras células pueden reaccionar ante cualquier mensaje. O nos inflamamos o alteramos nuestra capacidad de mantener la homeostasis, respondemos haciendo fibrosis, respondemos con una respuesta inmunológica, proliferación celular, o las células mueren y se pueden reparar, digamos, en forma constructiva, o se pueden reparar en forma destructiva produciendo necrosis. Cada uno de nosotros tendrá un balance entre estas 6 formas de responder, dependiendo fundamentalmente de los genes que no formaron y de cómo hayan respondido ellos ante el ambiente.
Lo cierto es que dependiendo de este balance usted desarrollará una función pulmonar anormal. Si el balance es correcto, una función pulmonar normal a pesar de tener la misma exposición, y si la respuesta es anormal puede terminar en la enfermedad. De forma tal de que cada uno de nosotros, todos ustedes sentados allí y yo, si estuviésemos expuestos por nuestros genes a estos agentes, tendríamos una permutación de estas diferentes respuestas que nos permitirá ser resistentes o ser sensibles al agente externo y terminar con una enfermedad. Es posible todavía, por poquito que se pueda, disminuir el mayor agente que tenemos, que es el fumar. Y a la derecha les coloco lo que ha sucedido en Nueva York con la administración de políticas públicas que disminuyen la habituación al tabaco. Y esto continúa el mayor reto que tenemos con respecto a estas compañías. Estas compañías son muy inteligentes y ahora han modificado y comprado a los productores del cigarrillo electrónico. No sé en qué estado está esto en nuestro país, pero lo que sí les puedo decir es que en Estados Unidos se venden hasta en las bombas de gasolina y tienen un mensaje que consiste en no llamarlo el fumar o el fumeo, sino el vapeo. Existen propagandas como estas que incitan a los jóvenes a fumar y de hecho en Estados Unidos las ventas de estos productos el año 2013 fue más de $1 billón, $1.000 millones. Y todavía más importante, y lo cito porque concatenará con el argumento que les voy a expresar científicamente, es que la venta se ha incrementado dramáticamente en los estudiantes de la escuela media y en los estudiantes de bachillerato. Ante este producto existen dos escuelas. La escuela de Torquemada, los radicales, que creen que debe eliminarse totalmente, y los moderados, que creen que a lo mejor es un producto útil para despertar personas habituadas al tabaco. En lo personal, yo pienso que si es utilizada en los jóvenes como métodos para inducirlos a aceptar la nicotina, pueden ser peligrosos. Bueno, hasta ahí el tabaco, y después les diré por qué era importante este mensaje de los jóvenes. Pasemos a la parte sobre la progresión del EPOC en un tiempo prolongado. Y para esto hay dos conceptos que terapéuticamente no sé si José los irá a tocar, que son el concepto de la enfermedad temprana y el concepto de la enfermedad ligera. Y es importante diferenciarlas. La enfermedad temprana se relaciona a un periodo de tiempo, cuando algo sucede temprano en el tiempo. La enfermedad ligera tiene que ver con si lo que se ve clínicamente es un problema menor o mayor. Y esto puede ser físico medido o en temperamento o en comportamiento. Quiero volver a esto de temprano. Cuando nos referimos a temprano es en el curso de la enfermedad. O pudiera también ser en la duración del tiempo que vive el paciente. En mi conferencia me voy a centrar sobre este tema, de forma tal de que una enfermedad temprana sería, en lo que voy a hablar, aquella que ocurre en una persona más joven, en un momento más temprano, y una enfermedad tardía sería aquella que ocurre en el periodo de edad posterior, cuando la persona es más vieja. Ligero puede ocurrir en cualquier edad que la persona tenga una enfermedad ligera o una enfermedad severa. Y en ese sentido no es exactamente lo mismo. Veamos qué pasa y qué es lo que dicen los organismos que tratan al paciente de cómo y cuándo se debe tratar al paciente con EPOC. Y voy a tomar para ello este documento de la Sociedad Norteamericana de Médicos, que publicó en el año 2011 un documento que se llama Líneas Guía para el Diagnóstico y Manejo del EPOC Estable. Y participaron la American Thoracic Society, el ACP, el ACCP y la Europea. Y he tomado para resumen esto. Para el paciente estable con EPOC y síntomas respiratorios con un FB1 entre 60 y 80%, enfermedad ligera,
el tratamiento con broncodilatadores puede ser usado. Se recomienda que se considere. En los pacientes con enfermedad moderada, severa o muy severa, recomiendan o predican que los inhaladores deben ser usados. Digo esto porque estos pacientes se pueden presentar en cualquier edad. Pero lo cierto es que cuando nosotros comunicamos enfermedad o confundimos enfermedad ligera y severa, veremos que los dos conceptos no son iguales. Este trabajo es clásico, el trabajo de Fletcher y Peto en 1977, y nos los hemos aprendido al caletre, mediante el cual se presupone que todas las personas comienzan normal y descienden con la edad en su capacidad de generar volumen expiratorio forzado. Si la persona es susceptible al tabaco, en teoría sigue esta pendiente que es más inclinada y desarrolla enfermedad entre los 55 y 75 años, llegando a la disabilidad cuando llega más o menos al 20-25% del volumen expiratorio forzado, y la muerte cuando se llega al 10-15% de eso. Pero presume que el único curso para desarrollar EPOC es una caída precipitada del VENF en la persona que es sensible. Quiero recordarles a ustedes que este estudio se hizo en 800 varones, trabajadores del correo y del metro de Londres, y fueron seguidos solamente por el periodo que se ve acá. Y el gráfico está hecho figurativamente, no está basado en datos reales. Si usted hace un Google sobre Fletcher y Peto, encuentra esta curva en todos 1000 de estas curvas, variaciones sobre este tema. Y todos los libros todavía concluyen que la forma de llegar al EPOC es una caída precipitada del VENF, que si uno deja de fumar, esto se corrige y se parece mucho más a lo normal. Yo he llamado esto la maldición de Fletcher y Peto, porque ha hecho que creamos en esto como que es verdad y que todas las compañías hayan invertido millones de dólares para tratar de revertir esta curva a la normalidad. Si nosotros aceptamos el concepto de que ligero es el grado de obstrucción, los pacientes con enfermedad ligera están encuadrados en esta línea puntuada a cualquier edad, mientras que los pacientes tempranos son aquellos que tienen enfermedad a una edad temprana. Les vuelvo a repetir que ligero no es equivalente a temprano. Y esto tiene mucha importancia porque asume que todos los pacientes en edad temprana tienen enfermedad ligera. Si ustedes ven estas curvas, todas están aquí arriba. Y esto es incorrecto. Y requiere que sea aceptado, dirigido y tratado para poder prevenir que las personas lleguen a este nivel. Ustedes ven acá que yo he quitado del lado derecho los pacientes viejos y me he concentrado en los jóvenes. Si estas curvas fuesen correctas, todos los pacientes jóvenes deberían tener enfermedad ligera. Y todos los pacientes, o una gran cantidad de pacientes viejos, deberían tener enfermedad severa. Y si uno analizase poblaciones con EPOC, debería encontrar que los jóvenes tienen enfermedad ligera y los viejos enfermedad severa. En vista de ello, hace unos años, como participé en el estudio UPLIFT, Alan Moritz de Inglaterra y nosotros dividimos los pacientes que se enrolaron en UPLIFT de acuerdo a grupo etario, menos de 50, 51 a 60 y así sucesivamente. Ustedes ven que existían en este estudio unos 350 pacientes menores de 55 años, que voy a llamar pacientes con EPOC temprano. Vean ustedes que si los clasificamos de acuerdo al grado GOLD, ligero, moderado y severo, la distribución de los pacientes jóvenes es exactamente igual que la de los viejos. Es más, existen más pacientes con enfermedad severa entre los jóvenes que entre los viejos.
Y estos jóvenes tenían más pacientes que los mayores, que los más mayores y que los super mayores. Y esto nos hizo pensar que Fletcher y Peto no es tan correcto. Es imposible. De ser así, estos pacientes tendrían que tener más enfermedad ligera y menos enfermedad severa, si Fletcher y Peto fueran correctos. Nos fuimos al grupo BODE y Pablito Sánchez analizó y distribuyó a nuestros pacientes que van a consulta entre aquellos menores de 55 y aquellos mayores de 65. Y lo que quiero que vean ustedes es que no existían diferencias en el VEM, en el índice de BODE, ni en cuántas personas declinaban más de 40 cc por año, indicando que estos pacientes más jóvenes tienen igual distribución de severidad que los más viejos, y abajo van a ver ustedes que la curva de pérdida o ganancia de VEMS es similar en los jóvenes y en los viejos. La forma gráfica en que se los quiero representar es como estos aviones. Aquí está la altura, la altitud a la que van volando, y aquí la edad. Y ustedes pueden ver que existe entre los jóvenes igual número de personas con enfermedad ligera, severa o muy severa que entre los viejos. Y la única forma de llegar al EPOC es que se desplacen en forma paralela. Ustedes ven aquí la proporción de personas en cada uno de los grupos etarios que tenían enfermedad en el BODE, ligera, moderada o severa, indicando de que no es un problema de caída rápida, sugiriendo que muchos pacientes llegan a EPOC porque están mal ensamblados, arrancaron mal desde joven. La enfermedad comenzó cuando eran jóvenes, no cuando son viejos. Y esto tiene y me lleva a hablar de las nuevas observaciones sobre el curso de la enfermedad, que va a tener implicancias o implicaciones terapéuticas cuando ustedes enfrenten los pacientes. Basado en este estudio de Pablito, nosotros colaboramos con la gente del Copenhagen City Heart, con la gente del Framingham y una cohorte en la que me he indicado que es una cohorte de fumadores más jóvenes que radican en el estado de Nuevo México, donde existen muchos hispanos y que nos permitía tener población general y población de fumadores. Empecemos con Framingham. En Framingham habían 2.800 pacientes con 2 espirometrías y la primera espirometría se hizo antes de que tuvieran 40 años de edad. Dentro de estos pacientes, al final de la observación, a la edad de 50 a 65 años, cuando lo vemos nosotros, habían unos 187 que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica estadio 2 de Gold. A la derecha ustedes verán que estos pacientes, como tenían espirometría a los 40 años, era posible ir hacia atrás y encontrar de dónde arrancaron. Y ustedes pueden ver que muchos pacientes arrancaron con un pulmón ya parcialmente comprometido. Dentro de valores normales, el FB1, FBC era normal, pero tenían un valor de predicción de F1 disminuido. Y esos tenían muchas probabilidades de tener EPOC sin haber caído rápidamente. La caída de estas personas fue mínima. Es más, la caída fue mayor en los que tenían los pulmones más grandes que en los que tenían los pulmones más pequeños. En Copenhagen eran 1.200 pacientes con 2 espirometrías, 1.250 sujetos con 2 espirometrías tomadas antes de los 40 años y 145 hicieron Gold 2. Y aquí ustedes pueden ver que usando las dos cohortes es posible determinar que existen 4 formas de llegar a EPOC. Primero, los afortunados de nosotros que crecemos y el pulmón es normal. Si no fumaron, trayectoria 1, ninguno hizo EPOC. Sin embargo, aunque tuviese pulmón normal, si eres susceptible, que era lo que decía Fletcher y Peto, muchos pacientes caen o personas caen y terminan con EPOC a la edad que conocemos porque tuvieron la trayectoria del grupo rojo. Existe otro grupo de personas cuyo pulmón no crece normal,
jóvenes que llegan con un valor de 60, 70% en lugar de 100%, y si no caen, tienen suerte de no tener EPOC. Pero si caen a una progresión que es paralela a la normal, también pueden desarrollar EPOC al final sin haber tenido que haber caído precipitadamente. Y de hecho, más personas hicieron EPOC por este trayecto de las personas que hicieron EPOC por este trayecto. Y esto es crucial, porque hasta ahora siempre hemos creído que la forma de hacer EPOC es por esta caída precipitosa del Benfe. Y porque es necesario y se hace necesario ir río arriba a tratarlos aquí o especialmente a detectarlos acá. Veamos qué sucedió en la cohorte de Nuevo México. Esta cohorte son fumadores, 1.500 de ellos, espirometría por 5 años, y vimos cuántos tenían EPOC, estadio 2 de 50 a 65 años. Aquí abajo ven ustedes las personas que comenzaron con los pulmones más desarrollados. Y aquí las personas que tenían los pulmones más pequeños, ninguno con EPOC cuando arrancaron. He aquí los que tenían los pulmones grandes y no eran susceptibles. No hacen o hacen muy poquito EPOC. Si usted tiene la suerte de tener los pulmones grandes, aunque declinen rápidamente, hacen EPOC, el ratio es 5 veces más, pero no es igual que los que arrancaron bajo. Si caen normalmente, tienen 14 veces más posibilidad de hacer EPOC, y si caen rápido, 23 veces más la posibilidad de hacer EPOC. Conclusión: lo más terrible en la vida es nacer mal ensamblado y ser muy susceptible. Lo segundo peor es nacer más ensamblado y caer normal. Es mejor tener los pulmones grandes cuando se es joven, aunque se caiga precipitadamente, y lo mejor aún es tener los pulmones grandes, y para ello se requiere que nuestros niños coman bien, vivan mejor, no fumen, no tengan asma, se les traten las infecciones y que no tengan sensibilidad al cigarrillo. ¿Existe alguna explicación de por qué este fenómeno? ¿Qué aplicación práctica puede tener esto para nosotros como médicos? Bueno, yo les voy a decir unos datos que creo que encajan perfectamente en este razonamiento. Este estudio es viejo, del 2003. Malcolm Sears y su grupo en Nueva Zelanda siguieron niños de 2 y 3 años hasta que tenían 26 años y le hicieron espirometría a los 9, 11, 13, 15, 18 y hasta los 26. Ustedes pueden ver acá que la posibilidad de que tuvieran sibilante a los 12 años o en la infancia aumenta, y es 3 veces más ser femenino que haber fumado de tener sibilante. Pero lo más importante de este estudio está en esta gráfica, y es que bien sea en los varones o en las mujeres, el tamaño del pulmón a la edad de 9 años determinaba qué posición tenía a la edad de 26 años. Es decir, parte del daño que genera disfuncionalidad en edad adulta se adquiere en la infancia. Y a lo mejor el EPOC es una enfermedad de adultos o de niños que se expresa en la edad adulta. Quizás el estudio más bonito es el estudio de Stern, con Fernando Martínez a la cabeza. Ellos estudiaron 123 niñitos que nacieron en Tucson, Arizona, y le midieron la función pulmonar a los 2 meses, 11, 16 y etcétera. Ustedes pueden ver acá que la función adquirida a los 22 años está ya determinada a los 11 meses de edad, a los 11 años de edad. Muy parecido a lo que vimos en el estudio de Malcolm Sears. Es más, si nosotros vemos qué es lo que sucede con estas personas en relación al ratio FB1-FBC, que es el que determina EPOC, verán ustedes que la presencia de obstrucción es mayor en la medida en que se comenzaba
con función pulmonar más baja. Como habían hecho estudios a los 2 meses, estos autores relacionaron la función a los 2 meses con la posibilidad de tener ratio más bajo, volumen expiratorio forzado 25-75 más bajo, FB1 más bajo, capacidad vital más baja a la edad de 11, 16 o 22 años. Y quiero que vean aquí, señalado en este recuadro rojo, que la función pulmonar a los 2 meses determinaba o era un factor muy importante e independiente de la función pulmonar a la edad de 11, 16 y 22 años. Es decir, no nos debemos conformar con prevenir la enfermedad comenzando a los 10, 12 o 14 años. Parte del problema viene incluso antes de nacer o en el periodo perinatal. Bronquiolitis, asma, nutrición de la madre, anemia, todos esos son factores que pueden influir para el desarrollo final del EPOC. Conclusión, EPOC es un problema grande. El modelo propuesto por Fletcher y Peto ha sido útil, pero no es totalmente preciso. La función en la edad temprana en la vida es tan importante para el EPOC como el declinación rápida en las personas que estén a riesgo. No se llega a EPOC solo por declinación rápida, sino también por enfermedad o por problemas en la edad temprana. Y por último, que una combinación de disfunción pulmonar comprometida y con declinación rápida es la peor, que es la que veríamos en la persona que siendo joven tiene una función pulmonar que es anormal y que declina rápido. Yo les voy a poner estos 2 árboles que sirven como ejemplo. Este es tomado de un sitio aquí en Estados Unidos y este es tomado en Venezuela, en el estado Falcón. Y lo que quiero que vean es lo que nuestra madre ya nos enseñó. Que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Y que a lo mejor el EPOC tiene mucho de esto. Nosotros tenemos que ir río arriba, tenemos que encontrar los casos tempranos, tenemos que ver qué pasa con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para que crezcan derecho. Con ello le quiero dar las gracias. Yo confío que la visión del EPOC está cambiando, que no debemos esperar que los pacientes se presenten cuando son viejos, no debemos confundir temprano con ligero, y que es necesario movernos río arriba en nuestros muchachos para poder entender al EPOC en toda su plenitud. Yo termino aquí. He dejado bastante tiempo para si quieren hacer preguntas, que sea más que todo un intercambio, mucho más que una lección o una conferencia de 1 hora donde no les deje ningún punto claro al final. Les agradezco haberme atendido a distancia. Y si tienen preguntas, creo que ya hay un micrófono y si las logro oír con mucho cariño, intentaré responderlas. Si el formato es que José hable y después haga las preguntas, también me conformo con ello. Bueno, pudiste oír los aplausos, ¿no? Mira, yo creo que vamos a dar la oportunidad a los que quieran hacer alguna pregunta. Vamos a dar la oportunidad a los que quieran hacer alguna pregunta. Aquí está el micrófono. Bueno. Como no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta, te voy a preguntar. Hay algunos estudios de intervención temprana en estas personas que tienen una función pulmonar disminuida para tratar de enderezarle el tronco. ¿Hay algún tipo de estudio de intervención temprana en las personas que por alguna razón tienen una función pulmonar menor, en personas que han tenido infecciones en la infancia,
o algún tipo de trastornos que vayan a hacerlos tener menos función pulmonar? Mira, una sido con una molécula llamada CC16 y en esa ventilación intratraqueal previno las consecuencias de la displasia broncopulmonar. O sea que sí existen estudios en bebés. En jóvenes no conozco ninguno. Tanto en TORCH como en UPLIFT, la mejor respuesta terapéutica a los tratamientos ocurrió en el GOL estadio 2, que es función temprana. Sin embargo, no fue temprano en edad, sino ligero en severidad. Yo soñaría que en algún momento a más jóvenes que tengan enfermedad más ligera y ver si le cambiamos la caída o el desarrollo de la incidencia del COVID. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Hola Bartolomé, aquí estamos extrañándote desde tu país, Venezuela. Mi pregunta es sobre la identificación de estos pacientes. No te oigo ahora. La identificación de estos pacientes, ¿cómo podemos nosotros identificar de una manera precoz y de una manera certera estos pacientes que van a tener una progresión rápida y que definitivamente no está demostrado, pero el pronóstico en estos enfermos definitivamente va a ser peor que en cualquier otro caso? ¿Cómo identificar esos pacientes? ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para poder detectarlos y, por supuesto, para poder abordarlos de la mejor manera tempranamente desde el punto de vista terapéutico? Bueno, yo pienso que muchos de estos pacientes, si nos basamos en los estudios que les indiqué de Nueva Zelanda y Australia, es personas que son jóvenes, niños jóvenes, que tengan sibilantes y signos de asma, deberían tener una espirometría. Hoy en día se le hace colesterol a los niñitos cuando están en primaria. No veo por qué no se puede hacer una espirometría en muchachos que estén en la escuela media o en la escuela superior o incluso en primaria después de los 5 años. Desde el punto de vista práctico para nosotros los médicos, es que toda persona con dinero debería tener una espirometría y si es anormal seguirla por lo menos por año y medio. 3 espirometrías seguidas por año y medio son capaces de producir una pendiente y si esa pendiente es mayor de 30, 40 mililitros por año, hay que estar atento porque esa persona está declinando muy rápido. Sobre todo si declina rápido con una espirometría que aún siendo normal, está en el rango inferior del valor normal de predicción. 80, 70, 60% del valor de predicción. De forma tal de que esa es la metodología que yo sugeriría. Lo que yo no puedo confirmar con datos es si tratando a ese grupo se revierte el problema. Sí les puedo decir que si se dejase de fumar, si se dejase de exponer a agentes tóxicos externos, el problema seguro que mejoraría porque todos los estudios, incluyendo el Long Health Study, demuestran que dejar de fumar normaliza la curva. Soy de los que cree que la terapia inhalada normaliza o mejora la caída y lo publicamos en el Blue Journal en el estudio TORCH. Sin embargo, sin estudios prospectivos aleatorios, no lo puedo confirmar fehacientemente. Bartolomé, Betulio Echecín por aquí. Gracias por estar presente siempre con nosotros. Quería preguntarte, recientemente sale publicado un trabajo del grupo de ustedes, de Miguel Divo, sobre la red de comorbilidades. Este grupo de pacientes que tienen enfermedad temprana y que tienen una caída de la función pulmonar rápido, ¿tendrán también mayor número de comorbilidades? ¿Tendrá esto también una relación?
Esa pregunta es muy interesante. Nosotros estamos en este instante evaluando la función pulmonar sobre el tiempo entre EPOC con comorbilidades y EPOC sin comorbilidades. Sí, las comorbilidades empeoran el desenlace, pero no le encontramos una relación directa con la caída. O sea, tienen peor calidad de vida, más muertes, más exacerbaciones, pero no hemos documentado una caída más rápida del veno. Parecen que van disincrónicos. Bartolomé Federico Arteta y saludos de Barquisimeto. Quería preguntarte, en los niños asmáticos hay más probabilidad de que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Te lo planteo por un artículo, de verdad que no recuerdo exactamente los autores, donde ellos revisan históricamente niños a los años 70 y qué les pasa después de 40, 50 años, ¿no? Yo no sé si, lo que hace no recuerdo bien el estudio, pero aparentemente los niños que fueron asmáticos a los 7 años y fumaron tenían muchas más probabilidades de tener EPOC que los que no lo hicieron. Entonces, un poco llegan a la conclusión de tratar adecuadamente un niño asmático pudiese modificar esa curva, ¿no? Sí, absolutamente. Yo no les presenté todos los estudios, pero hay 2 estudios más que revelan eso, que la persona que reporta historia de asma como niño y que se documentó que estaban siendo tratados como asma cuando niños, tenían más posibilidad de desarrollar EPOC. Eso es absolutamente cierto. El segundo hecho que también no les coloqué, pero que salió en el New England Journal, es que la gente examinó la función pulmonar de niños nacidos en Los Ángeles, separados por 20 años, con mayor contaminación o menor contaminación. Los niños nacidos y criados en Los Ángeles en periodo de mayor contaminación tenían menor función pulmonar, peor función pulmonar que aquellos durante los años en que el ambiente era mucho más limpio. Yo sí creo que a los niños hay que prestarle mucha atención en cuanto a los que tienen síntomas respiratorios, ser seguidos de cerca. No existe ningún estudio que haya hecho como Framingham tomar personas desde que nacen hasta que mueren y seguirle todas las variables. Eso no existe. Pero el estudio que acabamos de publicar en el New England, el 8 de julio, el 3 de julio, revela que cuando colocan las 3 cohortes juntas, en la función pulmonar temprana determina la incidencia de EPOC después. Bueno, doctor Celi, el doctor Carlos Torrealba, un placer verlo y escucharlo. Pregunto, ¿será sensato que hagamos espirometrías a los hijos de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Deberíamos hacer un abordaje de ese grupo de pacientes y seguirlo en el tiempo? Particularmente los hijos de pacientes con EPOC. Perdón, la pregunta más lento. Ok, ¿será sensato que nosotros evaluemos los hijos de pacientes con EPOC y le hagamos espirometrías para ver cuál es su capacidad pulmonar e inclusive seguirlos en el tiempo? Suena como un gran proyecto, ¿sí? Oye, me suena buenísimo, porque el gráfico que les puse, los genes vienen de tu papá y tu mamá, y es imposible quitárselos de encima, ya los tenemos metidos adentro, de forma tal de que a mí me parece ese proyecto interesantísimo y nunca lo hemos hecho, pero yo pienso que sería un gran proyecto y que tendría un gran valor. ¿Alguna pregunta adicional? Segundo. Sí, aló. Muy complacida de su conferencia, doctor. Quisiera, a la luz de estos hallazgos, saber su opinión si entonces habría que modificar un poco
el paradigma de solamente evaluar precozmente a los pacientes fumadores a los 40 años, y si entonces habría que empezar a investigar, hacer espirometrías rutinarias a pacientes con infecciones recurrentes antes de los 40 años o con otros antecedentes importantes respiratorios en independencia de su historia de fumador. Si le parece que esa sería entonces la nueva estrategia a asumir desde el punto de vista neumonológico. Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante. Ustedes pueden leer el editorial al artículo que publicamos, lo escribió Frank Spicer, que es uno de los autores del estudio de Fletcher y Peto. El tercer autor es Spicer. Y en mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Si la enfermedad es la segunda más importante causa de muerte o de disabilidad o de compromiso de salud en las sociedades desarrolladas, para mí tiene sentido buscar el paciente o la persona a riesgo en momentos más tempranos para intentar de una forma u otra, bien sea previniendo su exposición, al menos instruyéndolos en que tengan una vida más saludable, darles las vacunas contra la gripe, tratar cualquier infección temprana y hasta farmacoterapia en las personas que vengan con caída rápida. No lo puedo confirmar porque no lo hemos probado, pero para mí tiene mucho sentido. Les ruego lean el editorial que sí toca un poquitito en ese punto. ¿Puedo agregar algo más? ¿Aló? Ajá, adelante. Los estudios farmacológicos que se han hecho para intentar cambiar la caída incluyen los de la caída rápida con los de no caída rápida en sus poblaciones. Y eso va en contra de poder modificarla, porque si la caída no es rápida, eso no se puede modificar. Si usted va cayendo normalmente, no se puede modificar. Yo creo que en el futuro muy cercano se harán estudios en personas que estén cayendo rápidamente, que son las únicas que podemos modificar. Si la persona está cayendo normal, eso es inmodificable. Y yo creo que eso ha atentado contra los resultados de los tratamientos que hemos hecho. Sí, indudablemente, cuando pones una gente que no le vas a poder modificar, la estadística se deteriora. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Saludos, Bartolomé, Reinaldo Bello de aquí. Ayer Israel Hurtado te mandó saludos. Una pregunta. Suponiendo que este auditorio está lleno de escolares de 12 años, la mayoría normales obviamente, se le hace espirometría a todos y van a salir obviamente algunos con espirometría, a lo mejor con algo de restricción, o algunos con espirometría normal con valores bajos, pero asintomáticos, hacen sus deportes bien, no tienen historia de asma, no hay fumadores en la casa. Tú puedes convencer a la madre o al padre de que vas a comenzar a tratar a ese muchacho desde esa edad. Bueno, yo tengo que confesar que yo no trato niños y no me siento en la capacidad de poder responder específicamente a esa pregunta. Para mí tiene sentido, pero requiere de cierta experimentación. Yo incluso he hablado mucho con Carlos Tálamo, con Hernán Acosta, no sé si están por allá, para hacer un estudio, si no en niños, en jóvenes, y ver si podemos agarrarlos en edad joven, que no sean tan tempranitos, pero en edad joven, que yo creo que nos permitiría enderezar un poquito el tronco, aunque ya venga un poquito torcido. Irnos más río arriba a los niños pequeñitos me es mucho más difícil opinar porque no tengo tanto la experiencia ni conozco de ningún estudio que los haya seguido por mucho tiempo. Bueno, Bartolomé, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la conferencia del doctor Jardín.